¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a un nuevo tema. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las ecuaciones no lineales. Vamos a empezar con el método de la bisección. Los siguientes métodos lo podrán ver a lo largo de la clase programada en la semana 3. Bien, miren, ustedes en cálculo de una variable han estudiado lo que es el concepto de una función continua y sus distintas importancias y sus teoremas asociados junto con sus consecuencias. Fíjense que el objetivo aquí en el curso es que, dada una función f continua en un intervalo, ¿sí? En un intervalo, mi objetivo es hallar un x raya tal que f evaluado en x raya sea 0. ¿Sí? Entonces, fíjate que si a mí me piden, por ejemplo, encontrar el valor de x raya, ¿sí? Tal que h evaluado en x raya es 0, donde, ¿sí? Donde h de x es igual al seno de x menos coseno de x, ¿sí? Fíjate que esto es equivalente a resolver, ¿sí? Fíjate que esto es equivalente a resolver seno de x menos coseno de x igual a 0. Es decir, es equivalente a encontrar los puntos de intersección de la función seno con la función coseno en cierto intervalo. ¿Sí? Listo. Ya está. Ahora, fíjate, ¿sí? Fíjate que esto nosotros lo podríamos hacer gráficamente, ¿no? Por ejemplo, así nada más a mano alzada, yo puedo tener por aquí la gráfica de la función seno. Yo sé que más o menos es algo así, ¿no? Junto con la gráfica de la función coseno, que más o menos sería algo así, ¿no? Bueno, y esto continúa. Pero obviamente si es que yo me restringo a cierto intervalo, mira, yo voy a poder encontrar, ¿sí? El punto de intersección que vendría a ser la solución de h de x igual a 0. Pero ahora, no todas las funciones, ¿sí? Son fáciles de graficar, ¿sí? Por ello es que nosotros vamos a estudiar el método de la bisección. Mira, ¿qué nos dice el método de la bisección? Si yo tengo una función continua en cierto intervalo a b y en sus intervalos se produce un cambio de signo, es decir, que el producto de f de a por f de b es menor que 0, entonces existirá un c llamada raíz, tal que esa raíz se va a ubicar en el intervalo ab y f en c es 0. Reduciendo convenientemente el intervalo de confinamiento AB, se llegará a acotar el valor de C tanto como se desee. Es decir, tú vas a escoger qué tanto te quieres aproximar a la raíz real. ¿Sí? Entonces mira, para ello debes seguir los siguientes pasos. Mira, primer paso, se comienza evaluando U igual a F de A y V igual a F de B. Voy a hacerlo gráficamente por aquí, mira. Aquí tenemos nosotros al eje X y aquí tenemos al eje Y. Supongamos que aquí nosotros tenemos A, aquí tenemos B y más o menos tenemos esto así. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos a U y aquí tenemos a V. Entonces mira, se produce el cambio de signo. ¿Qué más? Se determina la mitad de dicho intervalo, que la vamos a llamar C, y se calcula W igual a F de C. En este caso W vendría a ser esto, ¿no? ¿Qué más? Si f en c es 0, se ha llegado a la solución, es decir, c vendría a ser la raíz. Listo, no necesito más. Si no, se cumplirá que el producto de w por u es menor que 0 o w por u es menor que 0. Si tú te das cuenta aquí, ¿sí? W por u es menor que 0, entonces me voy a quedar con esta parte del intervalo, ¿no? Luego, continúo. ¿No? Si W por U es menor que 0, la solución estará en este intervalo de color amarillo que yo estoy sombreando. ¿No? Si W por U es menor que 0, la solución estará en el intervalo CB. ¿No? Y se repite el mismo proceso, pero ahora en este intervalo de color amarillo. Para ello, veamos el siguiente ejemplo. Pero antes, el método de la bisección tiene una condición de parada.
¿Qué te dice esa condición de parada? Que si A y B son los extremos originales del intervalo donde ocurre un cambio de signo, el ancho del intervalo después de n pasos es exactamente b menos a sobre 2 elevado a la n menos 1. Entonces, para saber cuántos pasos debe efectuar el algoritmo dada una cierta tolerancia, debemos de resolver esta desigualdad. ¿Sí? Veamos con un ejemplo. Fíjense, aquí nosotros tenemos la función f de x igual a x al cubo más 4x al cuadrado menos 10. Obviamente el objetivo es encontrar una raíz en el intervalo 1, 2. ¿Sí? Fíjate que a priori, tú sabes que la función tiene una raíz en el intervalo 1, 2. Pero cuál será o cómo me aproximaré a ella, eso es otra cosa. Entonces fíjate cómo vamos a empezar. Vamos nosotros a analizar la iteración 1. Mira. ¿Sí? La iteración 1, ¿qué nos dice? Primero escogemos a igual a 1, b igual a 2, y te acuerdas que c era la semisuma, ¿no? Es decir, la mitad del intervalo. En este caso vendría a ser 1.5. Tenemos que analizar ahora f en a, f en c y f en b. Con tu calculadora, f en a nos da menos 5, mira. F en c nos da 2.37 y f en 2 nos da 14. Fíjate, si tú te das cuenta, en el intervalo AC es donde se está produciendo el cambio de signo. Entonces nos vamos a quedar con este intervalo. El otro intervalo lo descartamos, obviamente, ¿no? Porque al ser la función continua y ser positiva en sus extremos, ¿ello qué significa? Que no vamos a encontrar en la segunda mitad del intervalo raíz. ¿Sí? Listo. Ahora vamos con la iteración 2. Aquí lo escribo, iteración 2. En la iteración 2, ahora hacemos lo siguiente, ¿no? A sigue siendo 1, ahora B va a cambiar. B va a ser 1.5. ¿Sí? Acuérdate que B es el extremo del intervalo y C vendría a ser la mitad, es decir, 1.25. ¿No? Entonces aquí nosotros tendríamos f en 1 sigue siendo lo mismo menos 5. Ahora f en c, f en 1.25. Con tu calculadora tú podrías comprobar que eso es menos 1.794 y f en 1.5 nos da 2.37. ¿Sí? Mira, si te das cuenta, en la primera mitad del intervalo 1, 1.25 no está ocurriendo el cambio de signo. El cambio de signo está ocurriendo aquí, mira, en 1.25 y en 1.5. ¿No? Ahora, ¿con qué nos vamos a quedar nosotros? Con la mitad, ¿no? Vamos a particionar este intervalo con las mitades. Y esto vendría a ser aproximadamente 1.375. Ahí está. ¿No? Entonces, si tú te das cuenta, nosotros estamos analizando las mitades de los intervalos. ¿Sí? Ahora, fíjate que eso tú lo puedes seguir repitiendo en iteración 3, ¿no? Y así continúas. Gráficamente, si es que te das cuenta, nos vamos acercando a la raíz. Vendría a ser 1.369 y algo más, ¿no? Puede continuar ello. ¿Sí? Y fíjate, ya nos estamos acercando nosotros hacia la raíz de la ecuación. ¿Sí? Listo, chicos. Aquí nos quedaríamos. Nos vemos en la siguiente sesión. Chau, chau.